Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Cuando yo era chiquitita, quería ser periodista, quería ser locutora. Y me ponía los zapatos de mamá, los zapatos taco altos de mamá, su collar y todo eso. Y me subía, por supuesto, a mi guayaba famosa con mi microfonito de plástico. Y ahí yo le hacía reportaje al pajarito que se bajaba por la rama o a la ranita que saltaba en la laguna, porque debajo de mi árbol de guayaba había una laguna. Y más de una vez terminé con todo mi periodismo ahí en el agua, ¿verdad? Oye, porque yo me mojaba todo y mamá me decía, terminad ya con tu radio ahí. Pero desde tan chiquitita me gustó y terminé detrás de los micrófonos. Ya creo que tengo 38 años, casi 40 años detrás de los micrófonos. Ya no voy a decir más porque si no van a pensar que tengo 100 años. Entonces, y es un vicio. De verdad, sinceramente, el comunicarnos con personas en diferentes lugares del mundo, en este caso, o personas de nuestro propio país, y cuando las radios todavía no tenían mucho alcance, pues la comunicación era con la ciudad en donde estaba la radio, porque no tenía tanto alcance. Ahora ya gracias al internet, una radio puede llegar a cualquier parte del globo terráqueo. Y ahora vamos a conversar con una persona que también tiene una radio. Y tiene una radio en un lugar que ahora es foco de mi atención. ¿Y por qué es foco de mi atención? Porque mis hijos me regalaron un terreno allí. Y me van a construir una casita chiquitita a mí para cuando yo me retire. Y está en limpio. Entonces yo ya quiero entrar en contacto con mis vecinos en limpio. Y entonces por eso ahora vamos a estar en comunicación con Alcides Báez, que es director de una radio y se llama Radio Medalla de la ciudad de Limpio. Buenas tardes, noche, Yamba, Etecopagina, bienvenido a Radio Tribuna y a Radio Oñondivepa Paraguay. ¿Cómo estás? Bien, Francisca, Oñondivepa y Radio Tribuna, un placer enorme. Te saludo aquí desde Limpio, que está a 23 kilómetros aproximadamente de Asunción, hacia el acceso norte, que es la ruta que va hacia Pedro Juan Caballero, hacia Amambay, hacia Santaní y compañía. Y bueno, un placer escucharte tan lejos, pero parece ser que estás tan cerca y qué linda experiencia tuviste en tu niñez de ya amar lo que es la radio y hoy en día hacerte una profesional del micrófono. ¿Verdad que sí? ¿Vos qué pensabas hacer cuando eras chiquito? ¿Y cómo terminaste? Porque terminaste en una radio también. Ni idea tenía, te cuento. ¿En serio? Yo cuando tenía 11 años comencé a vender periódicos por la calle de Asunción, pero por casualidad de la vida también. Todo es casualidad. Parecía ser que yo nunca proyecté mi camino profesional. Y en eso fue que alguna vez después termino ejerciendo la comunicación, ¿verdad? Te voy a contar la historia, si pone un poquito de tiempo, parece increíble. Sí, adelante. Pareciera ser... Dale, te cuento. Yo en el año 89 aproximadamente, 88 en realidad, 88, yo era pequeñito, ¿verdad? Y me voy a Asunción con una señora, y ahí fue que su hijo trabajaba en un kiosco, Cerro Coray, Perú, te imaginarás la zona, ¿verdad? Sí. Vendía Última Hora, periódico Última Hora, y ese día no apareció su canillita y me dijo, no te animas a vender, por lo menos lo que vendas me va a servir de algo, porque lo contrario me va a sobrar un montón de periódicos. Ese día vendí 5 periódicos, 21 de septiembre del año 88. 14 años yo tenía.
14 años. Y eso hoy en día medio jodido, es por el tema de la edad, peligroso. Yo no tenía miedo a nada, vendí el primer día como 5 o 6 periódicos, para mí fue algo impresionante, gané mi primera plata vendiendo diarios. Después hasta el 8 de enero aproximadamente hice esa tarea entre comillas, 4 meses. Después ya comencé a trabajar en otra profesión, de esa profesión pasé a otra profesión, aprendí relojería, aprendí cómo se hacía zapatos. Mira, pasé por todos lados. En ese momento le conozco a un señor que me dice, ¿sabe por qué me dice lo que me dice? Porque cada vez que había descanso hablábamos de fútbol. Y yo, mira, desde criatura yo prendía la radio cuando llegaba al colegio. Era lo mío, era escuchar todos los días al mediodía programas deportivos. Preferentemente, en aquel entonces, Radio Primero de Marzo, le escuchaba a Carlos Alberto Gómez y a Julio del Puerto. Dos grandes. Dos grandes. Me dicen, señor, ¿qué vos haces acá si vos sabés tanto a tan corta edad de muchas cosas sobre el deporte? ¿No te gustaría ir a hacer una pasantía por Radio Primero de Marzo? Me dice. ¡Wow! Ya estábamos en el 89. Y Radio Primero de Marzo estaba en auge en esos momentos. Claro. Y al morir Carlos Alberto Gómez, Primero de Marzo le contrata a Arturo Rubín. Bueno, me dice el señor, yo le voy a hablar a mi vecino, que es el operador de la AM en Primero de Marzo, hace un turno de madrugada y está hasta el mediodía, para que te presente a la gente de deporte. Bueno, le digo, le seguí la corriente. Vos sabés que nunca le hice caso después, no me fui nunca a la radio. No me digas. Hasta que 4 o 5 meses después me pregunta de vuelta si yo llegué a irme a la radio. Y le dije que no, que yo no me fui a la radio. Y en eso me dice, me retó, me recriminó, ¿verdad? ¿Por qué no me fui? Bueno, te prometo que este domingo me voy a ir si llegas a hablar de vuelta con el señor y a ver si me permiten, me voy este domingo. Bueno, me vio otra vez y me fui. Así me fui, llegué a Primero de Marzo preguntando por la persona X junto a quien me tenía que ir, ¿verdad? No estaba. Estaba en Cancha Olimpia relatando un partido de Cerro Porteño, es por Colombia, si no estoy equivocado. Y vos sabés que me fui entre caminando y en un colectivo línea 3 después hasta la Cancha Olimpia. Primera vez en mi vida que iba a entrar a una cancha así. Yo no tenía entrada, no tenía plata, no tenía credencial, nada. Y me voy y me presento frente a la gente de boletería y le digo que quiero ir a la cabina de Radio Primero de Marzo. Lógicamente no me dejaron pasar, ¿verdad? En eso viene caminando cansinamente un señor de edad muy conocido en aquel entonces, porque era un personaje de la televisión y del periodismo en sí, Edgardo Villalba Vicini. ¡Wow! Y vos sabés que le dice el controlador, le dice a Edgardo que yo me voy a la cabina de Primero de Marzo, y él estaba en Primero de Marzo. Y él le dice al controlador, déjeme, yo le voy a llevar conmigo. Y me alzó hasta la cabina de Primero de Marzo. Para mí fue algo increíble. Un señor que yo toda mi vida lo veía por televisión y de repente que esté a mi lado era una enorme cosa, ¿verdad? Después me subí a la cabina, me dicen, mañana te esperamos en la radio. Bueno, así comenzó mis 10 años después en Primero de Marzo. 10 años estuve en Primero de Marzo. El que me consiguió mi primer salario en Primero de Marzo fue para el departamento de prensa el señor Tietulio Arrúa Binader. ¡Wow! Los grandes, inolvidables. Sí, locutor de aquellos, ¿verdad? Y en deporte estaba con Arturo, ¿verdad? Y Arturo me lleva encima a Canal 9 para ser su productor, para que yo me encargue de invitarle a la gente para su programa que en aquel entonces se llamaba Confidencial, los domingos de noche. Y después Arturo ya me llevó también a Platea Deportiva para hacer entrevistas por las prácticas con los jugadores de fútbol, ¿verdad? Bueno, así comenzó mi carrera. Primero de Marzo, Canal 9, después me fui a CDC, transmisiones de fútbol en vivo.
Después tuve que renunciar a 1 de marzo porque un día me llama el señor Carlos Quise y me dice, me voy como jefe de deporte de Capeco Visión, Canal 2, un canal que salía al aire, y me dice que me quería llevar, pero el requisito era que tenía que renunciar a 1 de marzo para ir con exclusividad a ese canal. O sea, que con el dolor en el alma tuve que renunciar. ¿Qué? Porque era mi casa, donde yo vivía, donde dormía, donde trabajaba, donde amaba la radio de mis amores, ¿verdad? Y me tuve que ir a Capeco, 2 años me fui. Después, en ese lapso, el señor Quise compró el espacio de deporte de 1 de marzo, hicimos el Mundial de Francia 98 por 1 de marzo. Hasta que después él viajó a México para dirigir al América de México en aquel entonces. Yo me quedé solo hasta que surgió Teledeportes en la televisión paraguaya, comprando los derechos del campeonato, y Julio González Cabello se va a Telefuturo, deja Canal 13 toda una vida él en Canal 13, y allí le contratan a Luis Enrique Pérez. Y Luis Enrique me llama un día y me dice, vamos a Canal 13 y Cardinal. Me fui a Canal 13 Cardinal, estuve ahí 5 años en la subjefatura de deporte de ambos medios, del Canal y de Cardinal. De ahí estuve hasta el 2003, me fui a Nacional, nos fuimos con Luis Enrique precisamente, con Miguel Zoloaga, con Mauro Ferreira. Hicimos un lindo equipo en Nacional, 2 años aproximadamente, hasta que un día me vuelve a llamar el señor Carlos Quise. Me dice, quiero volver a la radio, y me pregunta, ¿dónde podemos irnos? ¿Vamos a irnos a Radio 1000 o a Radio Caritas? ¿Y querés que te diga? Bueno, te escucho, vamos a Caritas, le digo. Y hasta hoy día, desde el año 2003, estoy en Radio Caritas. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! ¿Y ahora sos director de la radio Medalla, que está en la ciudad de Limpio? Claro, eso fue una inquietud, algún bichito que tenía siempre de armar alguna vez también una FM en Limpio, ¿verdad? Una emisora comunitaria, ¿verdad? Y este año fue en realidad hace 2 años venimos batallando con el tema de los papeleos, con ATEL, documentaciones, la licencia, sabes que no es fácil. Hasta que el 30 de abril de este año salió la primera señal al aire de la radio, ¿verdad? Con autorización de Conatel. Y bueno, estamos en los primeros pasos, ahora ya con algunos programas. Ya hicimos el partido de Paraguay con Uruguay la vez pasada, en junio, el 5, si no estoy equivocado, desde el Defensores del Chaco. Vos sos relator, ¿verdad? Vos sos relator también. No, yo no soy, más bien soy comentarista, coordinador, productor, analista, conductor de programas, pero tengo gente que relata, o sea que hasta hoy estoy en Caritas y también ahora en Medalla, ¿verdad? Pero quería contarte que fue un hito histórico para la radiofonía limpeña, que una radio de Limpio transmite un partido de la selección y desde el Estadio Defensores del Chaco por las eliminatorias, cosa que ahora lo vamos a volver a repetir el próximo día jueves frente a la selección de Ecuador. En donde se va a clasificar Paraguay, ¿verdad? Y sí, ojalá, falta poco, incluso que Argentina ganándole a Venezuela, nosotros sin jugar ya clasificamos ese partido, ¿verdad? Pero sería más sentido y tendría un sabor más a victoria si ganamos y nos clasificamos, ¿verdad? Totalmente, incluso aquí sabrás que si Paraguay clasifica, y ni quiere decir con una victoria como está señalando, el día posterior, el día viernes, va a ser feriado nacional. Ay, no querés ver a un mundial después de mucho. ¿No querés ver la fiesta que se va a armar en toda la República? Porque la clasificación totalmente es un sueño que se acaricia hace tanto, y más aún que va a poder venir mucha gente a Paraguay, va a tener su visa, va a poder venir de Paraguay aquí a los Estados Unidos, algunos puetata, otros joyeditas, pero en fin, la cuestión está en clasificarnos y en que Paraguay le dé una alegría a ese pueblo tan sufrido
deportivamente hablando y en todos los órdenes también, porque vamos a engañarnos. Qué maravilla tu historia, Alcides, qué maravilla, qué maravilla. Y contame, ¿cómo es la ciudad de Limpio? ¿Cómo es ese pueblo? Comentame. Y comentale a la audiencia. Limpio es el séptimo distrito más poblado del país, para que tenga una idea. El séptimo distrito más poblado del Paraguay y es el segundo distrito de mayor crecimiento en Central detrás de Luque a nivel de inmobiliario, ¿verdad? Las construcciones, ahora se inauguró recién un shopping, tenemos un abasto privado, un abasto que se llama Norte, donde la gente del interior trae sus productos y se vende en este lugar para no llegar hasta el abasto municipal que está en Asunción, ¿verdad? Después hay muchas construcciones de departamentos, barrios cerrados. Se está por construir ahora un nuevo edificio cerca del shopping que se construyó precisamente en estos días. Terminó la construcción y se inauguró y se habilitó. Como te digo, es una cosa impresionante, un boom actualmente aquí en el departamento central, esta zona de Limpio. Hay mucha gente que está mudándose hacia acá. Sabes que Asunción prácticamente se deshabitó y la gente está saliendo de Asunción para ir a los distritos cercanos y uno de ellos es Limpio. Limpio. Qué lindo lugar me enviaron. Yo fui una sola vez a ver el lugar donde voy a ir a retirarme en unos años más, si Dios permite. Me dije, 4 cuadras del río está el lugarcito. Y me dijeron la gente... en el barrio María Auxiliadora. Sí, puede ser, hacia... no tan lejos del río Paraguay, en pocas palabras. Exacto, y a mí me gusta pescar. Imagínate, voy a agarrar mi cañita de pescar, mis lombricitas, imagina, para el río para pescar. Agendú, música paraguaya, Agendú, Radio Medalla, Agendú, Radio Tribuna, porque Radio Tribuna, aunque yo me vaya, va a seguir funcionando aquí y también en Paraguay. Así es que vamos a estar en dúplex. Vamos a sintonizarnos un poco. Yo creo que las radios tenemos que unirnos para hacer fuerza, ¿no te parece? Claro, totalmente. Hay que enlazarnos y mantener la hermandad, ¿verdad? Estoy plenamente de acuerdo. Bueno, mi querido, qué gusto haber conversado contigo. Te deseo muchísimos éxitos y a seguir adelante. Igualmente, un gran placer saludarles allí a todos ustedes en la parte norte del continente, aquí desde el corazón de la América del Sur, Paraguay, Limpio, como decís. Y bueno, te esperamos en cualquier momento por aquí, en tu futuro lugar de residencia. Así va a ser, te doy un fuerte abrazo y ni bien esté ahí, vamos a contactar, vamos a conocernos un poco, voy a visitar un poco tu radio también. Y vamos sin problema. Vamos a compartir, claro que sí. Un fuerte abrazo para vos y gracias por estos minutos. Dale, hasta luego. Un placer, buen descanso. Igual para vos. Qué maravilla, qué gusto, señoras y señores, haber conversado con Alcides Báez. Es director de la Radio Medalla de la ciudad de Limpio. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.